Quiero compartir este mensaje con ustedes, continuando con la segunda parte de nuestra serie que está basada en el libro de Jonás. Ahora, la semana anterior estuvimos hablando y viendo Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, y el Señor habló a muchos corazones. El Señor habló y trajo convicción a muchas vidas. Mi oración es que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida, que pueda hablar a tu mente, pero también a tu corazón, y que la palabra que vas a recibir este día no sea solamente información que se queda en tu cabeza, pero que sea información que se guarda en tu corazón y se pone por práctica diariamente en tu vida. Así que, iglesia, el mundo está esperando que la iglesia se levante y tome su lugar bíblico de ser sal y luz. Escucha esto: el mundo está esperando a que la iglesia se levante y tome su lugar bíblico de ser sal y luz. Así que Dios nos ha confiado Matehuala. ¿Cuántos dicen sí a esto? Dios nos ha confiado Matehuala. No te quiero hablar de los planes que Dios nos está permitiendo tener a un año y a 2 años hasta que tengamos algo más concreto. Pero sabemos que la cosecha es abundante y Dios está levantando a una iglesia que le crea a Él. Sabes, hace muchos años, probablemente 18, 19 años, vinieron algunos profetas, hombres de Dios, y nos daban una palabra. Y una de las palabras, y algo que impresionó mucho mi corazón, es que mientras estaban, nos llaman a mi esposa y a un servidor para orar por nosotros. Y mientras uno de ellos estaba orando por nosotros, empieza a llorar, a llorar, a llorar fuerte, con gemidos indecibles. Y decía: veo al ángel de Jehová. Escucha esto: veo al ángel de Jehová que está volteando su rostro de Matehuala. Ellos no son de aquí, estos profetas no son de aquí. Dice: el ángel de Jehová tiene su rostro volteado de Matehuala y está llorando. Tú sabes, esas palabras, lo fuerte que tocaron mi corazón, porque la iglesia en general ha entristecido la presencia de Dios, porque la iglesia ha contristado al Espíritu Santo, porque la iglesia ha dejado de vivir una vida alineada a los principios establecidos por Dios en su palabra. Y el Espíritu Santo estaba contristado, y el ángel de Jehová decía en visión: este profeta tiene su rostro volteado de Matehuala. Y de pronto, en lo que está él hablando en lenguas y orando, dice: veo como el ángel de Jehová está volteando su rostro a Matehuala. Y cuando escuchamos eso, nuestro corazón se regocijó. Y después de esto, no muchos saben de esta profecía. Había algunos que todavía están aquí, que estaban presentes en esa ocasión. Y dice: el ángel de Jehová está volteando su rostro a Matehuala y trae consigo una estafeta. Y esa estafeta te la está entregando a ti. Cuando dijo te la está entregando a ti, la sangre se me bajó hasta los talones, porque es una gran responsabilidad. Y fue una palabra muy impactante para nuestros corazones. Y empezaron a orar, a bendecir nuestras vidas, etcétera. Pero tuvieron que pasar más de 16 años en los cuales mi esposa, mi familia, un servidor hemos sido procesados. Nadie sabe cuánto hemos sido procesados, más que los que están cerca de nosotros. Y muchos ven lo que Dios nos está confiando en este tiempo y se burlan y se mofan y dicen: a ver cuánto les dura eso. Nosotros lo que hacemos no es porque se nos ocurre hacerlo, sino porque sabemos que Dios nos está guiando a hacerlo, porque sabemos y creemos en lo que Él nos ha confiado. Si estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. No es por nuestros propios méritos, no es porque esto y porque lo otro, es porque Dios encontró complacencia en hacerlo y en escogernos para este tiempo.
Pero no solamente nos ha llamado a nosotros para este tiempo, sino a cada uno de los que estamos aquí, que juntos conformamos la iglesia, una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que camina por fe. ¿Sabes? Hemos visto la fidelidad de Dios y creemos por lo que Dios tiene para tu vida, aunque tú ahora mismo no lo estés creyendo. ¿Por qué te digo esto? Porque el mundo está esperando que la iglesia tome su lugar bíblico de ser luz y sal. Y quiero que voltees con el que está a tu lado y le digas esto: necesitas, dile, necesitas despertarte. Escucha esto, dile, necesitas despertarte. Mira, cuando me acuerdo cuando mi mamá nos levantaba para la escuela, no teníamos despertador, pero mi mamá era el despertador. Y hey, levántense, y te sacudía, ¿verdad que sí? No te dice, ay, hijito, ya levántate, nunca te vas a levantar. Hey, levántese, que hay muchas cosas que hacer y tiene que ir a la escuela, ¿verdad? Entonces el llamado de Dios es para ser luz, sal y para despertar de la condición en la que nos podemos encontrar. Entonces dile al que está a tu lado, necesitas despertarte y necesitas atender la necesidad, dile, de responderle a Dios en obediencia. Necesitas entender y atender la necesidad de responderle a Dios en obediencia. Amén. Bien, vamos a Jonás capítulo 1, versículos 4 en adelante. Yo te quiero pedir que te pongas cómodo, porque este mensaje sé que es un mensaje en el que Dios confrontará tu corazón. Así que en este mensaje vamos a ver a Dios hacer interrupciones divinas. Escucha esto. En este mensaje vamos a ver a Dios hacer interrupciones divinas. ¿Qué son las interrupciones divinas? Las interrupciones divinas en nuestra vida son aquellas cosas que Dios utiliza para llamar nuestra atención. Escucha esto. Las interrupciones divinas en nuestra vida son aquellas cosas que Dios utiliza para llamar nuestra atención y detenernos abruptamente de lo que estamos haciendo para dirigirnos en la dirección que Él quiere que vayamos. A pesar de nuestros esfuerzos por resistirnos, Dios interrumpe en muchas ocasiones nuestro egocentrismo, porque en su fidelidad quiere redimirte para que seas partícipe de su llamado y de su visión, su misión en redimir a los perdidos. Si alguien no te hubiera hablado de Jesús, tú no estuvieras aquí. Si alguien no te hubiese hablado de Jesús, seguirías igual de perdido como vivías antes de conocerle. Pero gracias a Dios por aquella persona que Él usó para que nos compartiera el mensaje de esperanza y salvación, es que hoy estamos aquí. Amén. Entonces Dios te ha llamado y Él busca esas interrupciones divinas para llamar tu atención y enfocarte, dirigiéndote por el camino que debes andar. Jonás capítulo 1 versículo 4, acompáñame a leerlo. Mira, yo sé que Netflix tiene unas series buenas, pero esta de Jonás está buenísima. Así que dice la Biblia, Jonás capítulo 1 versículo 4, ¿lo puedes leer conmigo, por favor? Dice la Biblia: pero Jehová hizo soplar un viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Otra vez. Pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande
que se pensó que la nave se partirá. Ahora, la nave, acuérdate que es este barco, lo hablamos la semana anterior. Pero dice la Biblia, puedes dejarme el versículo, dice la Biblia que parecía que la nave se rompía. Y cuando estaba estudiando este pasaje, entendí que la Biblia nos señala esto. Jonás estaba poniendo su confianza ¿en qué? Recuerda que Jonás pagó un boleto, se subió a un barco para alejarse de la presencia de Dios, del llamado que Dios le había hecho de ir y predicar a una nación. Pero Jonás estaba poniendo su confianza en aquella barca, aquella nave por la que había pagado un boleto para que lo alejara del llamado de Dios, de la presencia de Dios, de la responsabilidad, pero también de la identidad que él tenía como hijo de Dios. Y adivina qué, piensa en esto. Él estaba poniendo su confianza en eso, en la barca, para que lo alejara del llamado de Dios. Y Dios le dice a Jonás: estás confiando tanto en esa barca, estás confiando tanto en aquella nave, te estás aferrando tanto a aquello que voy a hacer, voy a provocar que sea destruido. Ahora, ¿hay alguna área en tu vida? Escucha esto. ¿Hay alguna relación en tu vida a la que te estés aferrando tanto y en la que Dios necesita desatar una tormenta? Probablemente son tus finanzas en lo que has puesto tu confianza. Probablemente han sido cosas que te han hecho insensibles a la presencia de Dios, y quizá Él tiene que desatar una tormenta para que comprendas. O son las amistades que tú sabes que no son sanas, a las que te estás aferrando de una forma en la que Dios necesita desatar una tormenta. Probablemente puede ser un placer temporal o momentáneo o alguna adicción, y es necesario que Dios desate una tormenta. Oro para que Dios no tenga que enviarte una tormenta específica a tu vida a causa de tu terquedad. Oro para que el Señor no tenga que mandarte una fuerte tempestad a causa de tu terquedad, para que te vuelvas al llamado que Él ha hecho a tu vida. La Biblia dice en Jonás capítulo 1 versículo 5, continuando con nuestra historia, que los marineros tenían un miedo increíble, que cada uno clamaba a sus dioses. Y luego, después de estar clamando a sus dioses, dice la Biblia, que echaron al mar los enseres que había en la nave. Todo aquello que causaba peso, todo aquello que causaba o provocaba de alguna forma que el barco estuviera pesado, lo empezaron a tirar al mar. Y dice la Biblia, mientras tanto, Jonás estaba, ¿estás leyendo? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Todos estaban apurados, todos estaban con miedo, todos estaban angustiados, atribulados, pero aquel estaba dormido. Hay muchos que reaccionan de esta forma. Yo les dije la semana anterior, todos somos Jonás de alguna manera. Hay muchos que están tan adormecidos que no entienden el caos que están provocándole a otros. Uy, esto es para alguien. Hay algunos que están tan cegados que viven en una indiferencia absoluta, que no se dan cuenta del caos y el mal que están provocando a los que están cerca de él o de ella. Uy. Y dice la Biblia que mientras todos estaban apurados, él estaba dormido, porque se había bajado al interior de la nave. ¿Sabes?
Los marineros empezaron a echar todo lo que no ocupaban y aún lo que ocupaban para aligerar el barco. Trataban de deshacerse de muchas cosas. Comprende esto. No importa todos los intentos para deshacerse y sacar cosas de tu barco. Cuando Dios busca algo, no hay nada humanamente posible que se pueda hacer para competir con lo que Dios está haciendo espiritualmente para llamar tu atención. Y hoy el Señor está llamando la atención de muchos. Hoy el Señor ha hecho esas interrupciones abruptas en tu vida. El Señor ha desatado tormenta en la vida de algunos o de muchos para que comprendas la necesidad de voltear al cielo. Dice la Biblia en Jonás capítulo 1 versículo 5: mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se echó a dormir. ¿Sabes? Algunos puntos importantes que me encantan de estos versículos es que estos versículos nos narran una prosa narrativa. Jonás había bajado a la nave. Escucha esto. Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Sí? ¿De qué me habla esto? ¿De qué te habla esto? Entre más te alejes de Dios, escucha esto, entre más te alejes de Dios, tu vida va a ir en descenso. ¿Sí? Entre más huyas de la presencia de Dios, tu vida va a ir de bajada cada día. En cuanto Jonás se alejaba de Dios y no hacía lo que Dios le había llamado a hacer, su vida iba en descenso. Tu vida alejada de Dios jamás irá en ascenso. Puede irte bien temporalmente, pero dentro de tu corazón tú sabes que necesitas la presencia de Dios. Puedes alejarte de Él y vivir una vida de éxito temporal, pero sabes en tu interior que ni toda la fama, ni todo el dinero, ni toda la satisfacción temporal podrán llenar lo que Cristo solamente puede darnos. En esta semana estuve platicando con una persona y me decía: es que me alejé tanto de Dios, me alejé tanto de Él, me dejé llevar por esto, me dejé llevar por aquello, perdí esto, perdí lo otro. Pero mientras yo perdía lo que ahora sé que es más importante en mi vida, había un éxito en las finanzas, había un éxito en mi popularidad, había un éxito en mis negocios y me sentía un hombre invencible. Pero llegué al punto en el que toqué fondo y entendí que nada ni nadie podía llenar el vacío que había en mi corazón. Porque aunque lo tenía todo temporalmente, éxito, dinero, fama, tenía mujeres alrededor mío, tenía mujeres conmigo, nada satisfacía la necesidad que había en mi corazón. Porque terminándose la fiesta, me iba a llorar a mi habitación por la soledad que sentía en mi corazón. Me encanta cómo Dios siempre busca la forma de hacer esas interrupciones en nuestra vida para llamar nuestra atención y dirigirnos siempre a Él. Entonces, cuando huyes de lo que sea que Dios te está llamando a hacer, estás viviendo en desobediencia. Mira, una vez alguien me dijo: pastor, ¿por qué no predicas esos mensajes de prosperidad? Dice el Señor que debes predicar acerca de eso. Y lo escuché y me cruzo de brazos y le pregunto: ¿cuál Señor? ¿El Señor tarará o el Señor que está en los cielos? Porque si es el Señor que está en los cielos, a mí todavía no me ha dicho nada. Y mientras Él a mí no me diga nada, yo voy a seguir predicando lo que Él me llama y me pide hablar, ¿no?
Este tipo de mensajes no a cualquiera le gustan, es más, no a todos les gustan. Porque muchas veces queremos escuchar de lo bueno, de la bendición, de esto, de lo otro, pero no de vivir una vida comprometida con Dios, no de vivir una vida alineada a su palabra, no de vivir una vida santificada y apartada para Él. Pero el Señor está buscando gente comprometida que le crea a Él. Así que entonces Jonás ni en su sueño pudo huir de Dios, ni en su sueño pudo huir de la presencia de Dios. Pagó un boleto para que ese barco lo alejara de la presencia de Dios. Quiso vivir mejor en desobediencia, quiso vivir una vida no comprometida con el llamado de Dios a su vida. Pero recuerda esto, si tú vas a esta historia, en los primeros versículos, es más, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, no se trata del odio de Dios hacia Jonás. Escucha esto, no se trata del odio de Dios hacia Jonás. Gracias. Sino del amor de Dios hacia Jonás. No te enojes con Dios cuando Él hace esas interrupciones abruptas en tu vida. No te enojes con los que te invitan a que busques a Dios, porque son personas que Dios está buscando porque te ama. Dios está usando porque te ama. No te enojes con las personas que te dicen o te invitan a leer la Biblia o venir a la iglesia. Sabes que cuando uno está en una condición de pecado deliberado en su vida, que no quieres nada con Dios y esto y lo otro, te enoja y te molesta escuchar o estar en conversaciones que hablen de Dios, y te enojas con gente que te anima a que te acerques a Dios. No te enojes con Dios, no te enojes con esas personas, porque es Dios quien está usándoles para atraerte a Él, porque Él te ama. Lo preocupante es cuando Dios ya no nos busca. Te voy a decir esto. Hay una historia. Me bajé ahorita para subirme, me va a dar un calambre. Hay una historia en la Biblia del rey Saúl. Hay muchos que piensan que vivir una vida en desobediencia, contraria a lo que Dios nos pide hacer y nos llama a hacer, pensamos que no pasa nada, y pensamos que podemos jugar con un pie adentro y con un pie afuera y no pasa nada. Déjame decirte que sí pasa, sí pasa. Hay una historia en la Biblia, en el primer libro de Samuel. Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Dios lo llama porque el pueblo quería un rey. Y de pronto Saúl empieza a vivir una vida en desobediencia a Dios. Y no entendió. Y dice la Biblia que el Espíritu del Señor se apartó de él. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes cuando el Espíritu del Señor se aparta de ti? Hoy en la mañana que estaba orando, el Señor me daba esta escritura: y el que tenga oídos para oír, oiga lo que su palabra está diciendo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Busque su Biblia, por favor, Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Conozco tus obras, dice el Señor, tu duro trabajo y tu persistencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son,
has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mí, por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo unas cosas contra ti. Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, dice el Señor, y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelero. ¿Sabes? En muchas ocasiones podemos fingir que somos la iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y podemos estar jugando deliberadamente nuestra vida, simpatizando con la iglesia, con Dios, con las cosas de Dios, pero también con el mundo y todo lo que el mundo ofrece. Y pensamos que no sucede nada. Pero hay una advertencia de parte de Dios a nuestra vida cuando tú no quieres entender que el plan de Dios es de bien para ti. Y que deliberadamente tú dices: yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Él, ni con los hermanos, ni con la iglesia. Yo quiero vivir mi vida como a mí me plazca y me venga en gana. Y te enojas con medio mundo. Y puedes venir a la iglesia, pero no sientes absolutamente nada porque tu corazón se ha endurecido a causa del pecado. Hay un temor que yo siento en mi corazón. Digo: Señor, guárdanos de esto, porque podemos ser la iglesia sin alumbrar afuera. Podemos ser la iglesia sin ser sal ni luz. Cuando la Biblia dice que el candelero será quitado, no está hablando en la venida del Señor. Está hablando de la iglesia que dejó de creerle a Dios. Está hablando de la iglesia que prefirió vivir su vida jugando a ser la iglesia. Está hablando de la iglesia que puede ser la iglesia pero sin la presencia de Dios. Y tú puedes ser cristiano sin ser seguidor de Jesús. Tú puedes ser un cristiano que viene solamente a la iglesia por religiosidad, por costumbre o por tradición, pero sin caminar con Jesús. Y el Señor está llamando a tu vida personal e individualmente, porque el plan de Él no es que vivas desde la condición en la que puedes estar viviendo ahora, sino que vivas una vida desde la satisfacción que ofrece Cristo Jesús. Que puedas vivir una vida alineada a su palabra, a sus principios. Una vida que comprende que todo lo demás es temporal, que todo lo demás es superfluo, que todo lo demás es solamente por un tiempo mientras estemos aquí. Pero que nada se compara con la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Jonás lo intentó, Jonás quiso hacerlo. En el versículo 6 dice la Biblia que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Me llama mucho la atención cómo Dios está usando a un no creyente para hablarle a un creyente, para decirle que despierte de la indiferencia y despierte de la apatía y de la condición en la que se encuentra. Me llama mucho la atención cómo viene este personaje que no era temeroso de Dios, era un incrédulo que adoraba a otros dioses, pero entiende la necesidad que Jonás tenía de obedecer al llamado de Dios y le dice: es necesario que te despiertes de la condición en la que te encuentras. Y muchas veces Dios ha usado a gente que no es creyente, gente que no es temerosa de Dios, para decirte: despiértate, tú no eres el que eras antes. ¿Qué te está pasando? Es como si tu alma estuviera adormecida y tú entiendes que ese adormecimiento es provocado por el pecado y por la desobediencia a Dios. Es increíble cómo Dios puede usar a los no creyentes para hablarte, para que te despiertes de la condición o el adormecimiento espiritual en el que te puedes encontrar. Sabes que en la Biblia, cuando Dios usa la palabra despiértate,
Es un llamado al pueblo de Dios para representarlo apropiadamente. Y Dios te está diciendo en este día: despiértate. Es un llamado de Dios para que lo representes apropiadamente en tus círculos de influencia. Me encanta lo que dice la Biblia en Efesios 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos para que te alumbre Cristo. ¿Sabes? Lo que veo en nuestra sociedad, lo que yo veo en nuestra sociedad el día de hoy y en nuestras vidas, es que la gente está pidiendo a gritos que la iglesia se levante. Que la iglesia se levante y que sea la iglesia en medio del caos en el que estamos viviendo. El mundo está esperando que la iglesia se levante, que la iglesia se despierte y sea luz y sal en sus comunidades. Hay un malestar político, perdón para los que son políticos, pero hay un malestar político, hay un malestar socioeconómico, hay un malestar de inseguridad en nuestro país. ¿Sí? Y el mundo está esperando que la iglesia se levante. El mundo está esperando que la iglesia tome su lugar bíblico de ser luz y sal. Así que voltea ahora con el que está a tu otro lado y dile: despiértate si estás durmiendo. Hay una necesidad de atender al llamado de Dios, iglesia. Hay una necesidad de atender al llamado de Dios, especialmente en este tiempo. Dicen que esta generación es la generación más dormida, más adormecida. Lo vemos. Hay un montón de gente que no fue a ser voluntario en sus casillas. Y como es un montón de responsabilidades cívicas, morales, espirituales, vivimos como si en una decadencia tan fuerte, donde pensamos que el pecado gobierna y abunda. Lo dijimos la semana anterior, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios te está llamando para que te levantes con poder y con gloria hacia el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida. Otra vez. No te enojes con Dios a causa de la tormenta que puedes estar viviendo. No te enojes con Dios a causa de la tormenta que estás viviendo. Porque esa tormenta es la manera que Dios está usando para llamar tu atención. Para decir: mira, no tengas miedo. En medio de tu confusión, yo te extiendo mi mano. En medio de tu confusión, yo quiero caminar contigo. ¿Sabes? Hay muchos que revelan un adormecimiento espiritual cada vez mayor hacia el corazón de Dios. Y muchos viven un cristianismo tan adormecido y tan lejos del corazón de Dios. ¿Lo sabes? Necesitamos levantarnos, despertarnos y caminar en el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. Amén. Te voy a quitar de una idea que probablemente tú puedas tener. Seguir a Dios no es fácil. Te quiero alejar de esa idea. Muchos piensan que vivir una vida de obediencia, una vida que entiende que hemos sido apartados y llamados para algo más grande, pensamos que aún venir a la iglesia cada domingo
nos va a ayudar para acumular puntos con Dios, para que Él nos dé lo que nosotros queremos que nos dé. Ahora, Dios, dice la Biblia, que Él concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Sí? También dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán, ¿qué? Por añadidura. Nuestro objetivo no es la añadidura, nuestro objetivo es Él. No buscamos primero la añadidura, buscamos primero de Él porque amamos, porque lo amamos a Él. No buscamos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él ya nos ha dado. Y muchos piensan que caminar con Cristo es fácil. Y cuando empiezan a ver las cosas difíciles en su vida, se desaniman, se frustran, reniegan con Dios y se sientan. Seguir a Cristo no es fácil, pero es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar. Amén. Entonces, ya para terminar, la forma en la que vivimos nuestras vidas refleja realmente lo que creemos en nuestro interior. La forma en la que vivimos nuestras vidas refleja realmente lo que hay en nuestro corazón. Jonás era un profeta de Dios. Era alguien que tenía una teología muy sólida en su vida. Escucha esto. Él tenía la teología correcta, pero la disposición incorrecta. No había una congruencia entre lo que él conocía y su estilo de vivir la obediencia al llamado de Dios. Puedes saber toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Aún puedes profundizar en el griego, en el hebreo y en el arameo. Puedes tener todo el conocimiento aquí, pero si no hay una disposición tuya a obedecer el llamado de Dios, jamás habrá una congruencia entre una cosa y otra. Así que la forma en la que vivimos nuestra vida refleja lo que realmente creemos y lo que hay en nuestro interior. Ahora, ninguno de los que estamos aquí camina en perfecta obediencia. No te descalifiques. Ninguno de los que estamos aquí caminamos en una perfecta obediencia. Todos pecamos consciente e inconscientemente. A veces no queremos y cuando acordamos ya metimos las patas. ¿Les pasa? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo caído. Pero eso no nos da la razón para vivir una vida excusándonos de que vivimos en un mundo de esa manera. Lo que esto significa es que muchas veces va a haber una inconstancia en nuestra vida. Probablemente tú te has sentido de esa manera. A veces te sientes arriba, a veces te sientes abajo. Pero aún en medio de nuestra inconsistencia debe de existir algo que se llama arrepentimiento. Arrepentimiento en lugar de resignación. ¿Sí me explico? Aunque te sientas muy abajo el día de hoy, hoy puedes, aún en esa profundidad, en ese vacío, en ese túnel oscuro en el que te puedes sentir, el Espíritu Santo te puede ayudar a redireccionar tu vida. Y decirle: Señor, perdóname, porque mis decisiones
son las que me han llevado a estar donde estoy. En lugar de vivir una vida resignada en así me tocó vivir, ni modo. Hay una gran diferencia entre estas dos. ¿Sabes? Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios misericordioso a tal punto que Él está dispuesto a interrumpir divinamente aún nuestra desobediencia para traernos de regreso a Él. ¿No es increíble esto? ¿No es increíble esto? Confía en Él. Confía en que Él te puede moldear de una forma perfecta. Ese es el Dios al que usted y yo servimos, que nos da la oportunidad de reivindicar, que nos da la oportunidad de pedirle perdón, decirle: Señor, te necesito. De un Dios misericordioso que no importa cuánto nos hayamos alejado, su mano alcanza hasta allá para traerte a Él. Hoy hay algunos aquí que sienten que se han alejado tanto de Dios, tanto y tanto de Dios, que no pueden regresar a Él. Esa es una de las mentiras más grandes que usa el diablo para descalificarte y para que sigas viviendo una vida alejada de Dios. Pero entre más te escondas y más te alejes de Dios, hasta allá alcanza su misericordia para traerte a Él. Al principio yo te hablé sobre cómo el mundo está esperando que la iglesia sea sal y luz. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16 lo siguiente: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. El versículo siguiente dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Con esto termino. En la antigüedad se usaba la sal para preservar los alimentos, pero también se utilizaba la sal, y hoy en día lo seguimos usando, para realzar el sabor de esos alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Te quiero animar a que sigas viviendo una vida que preserva esos valores bíblicos en sus círculos de influencia. Que sigas viviendo una vida que preserva esos valores, donde vemos a una sociedad que se desvía cada vez más del plan de Dios. Que vivas una vida en tus círculos de influencia donde persevera la justicia, la honradez, la honestidad y la compasión, donde te desempeñes diariamente. Pero también que tu vida sea esa vida que provee a otros algo especial. Dice la Biblia que Él nos ha llamado a ser luz, y la luz disipa la oscuridad. Que tu historia sea una historia que puede inspirar a otros, dar esperanza a otros. Haz brillar tu luz delante de todos,
para que ellos puedan ver tus buenas obras y alaben al Dios Padre que está en los cielos.